Un fraternal saludo para todos mis amigos y mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales y a través de YouTube. Hoy quisiera compartirles un tema que el Señor me ha regalado y que ha sido de bendición para mi vida esta semana. Y lo he titulado El baúl de los recuerdos. Y le suena un poquito chistoso el título de la enseñanza. Pero vamos a mirar a través de la Escritura la importancia que tiene el recuerdo en nuestras vidas. De hecho, la historia, la literatura, todos los libros, la mayoría, el 90% están escritos con base en los recuerdos de alguna persona. Y el otro 10% son proyecciones o son predicciones que la persona hace del futuro o cálculos, pero precisamente con base en el recuerdo de alguna otra persona. Quisiera invitarles al libro de Marcos capítulo 8. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 21. Me permito leerlo en la Nueva Versión Internacional. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí. Lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? El texto que acabamos de leer viene marcado en un contexto de unos milagros que había hecho Jesús recientemente delante de los discípulos. Es decir, que en sus recuerdos inmediatos había señales y prodigio de parte de Dios. Pero algo como que pasó en ellos y lo habían olvidado. Pero antes, primero miremos que la Biblia resalta en gran manera la importancia de los recuerdos. Por ejemplo, en el libro de Marcos capítulo 14 del versículo 66 al 72 nos habla del hecho cuando Pedro negó a Jesús. Y luego que el gallo cantó, dice que Pedro recordó las palabras que le había dado el maestro. Es un recuerdo bastante negativo para la vida de Pedro. Pero hay recuerdos negativos que también son usados con fines positivos. Por ejemplo, el pueblo de Israel, una vez que fueron liberados de la cautividad de Babilonia, en el Salmo 137, versículo 1 en adelante, dice que se sentaban y recordaban cuando estaban junto a los ríos de Babilonia y precisamente quienes los tenían cautivos les pedían que tocaran y cantaran para ellos. Y ellos recuerdan en ese momento cómo lo hacían con tanta dificultad, con tanto dolor. Pero ese recuerdo negativo lo están usando ahora en el presente, el pueblo de Israel, para recordar qué errores no pueden cometer del pasado y recordar lo que sí tienen que hacer en el presente para que esa historia no se vuelva a repetir. Es decir, esto es un recuerdo negativo pero con un fin positivo. Pero también hay cosas que necesariamente sí tenemos que recordar y otras que no tenemos que recordar. Por ejemplo, ¿qué no tenemos que recordar? El Salmo 25:7 dice, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Dios. El salmista le dice al Señor, no te acuerdes nunca más de mis pecados. Yo quisiera olvídalos tú también. Pero también la Biblia nos habla que el Señor se acuerda de las personas, recuerda a las personas y va en su auxilio. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 8, versículo 1, dice que se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y por lo tanto mandó un viento
sobre la tierra y decrecieron las aguas. Dice literalmente que Dios se acordó de Noé. En el capítulo 12 del libro de Génesis, versículo 29, también dice que aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Es decir, Dios también se acuerda de las personas. Y también encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 42, cuando Jesús está siendo crucificado y hay dos criminales y uno de ellos le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Recuérdame, no me olvides. Así que siempre vamos a encontrar en la Biblia la importancia de los recuerdos de nosotros, la importancia del recuerdo de Dios. Es más, también dice en el libro de Juan capítulo 14 versículo 26: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Miren la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, haciéndonos recordar las cosas que ya Dios, que ya Jesús nos ha enseñado. Así que ahora sí miremos el texto que estamos estudiando. En el contexto inmediato del libro de Marcos capítulo 8, podemos mirar al menos unos 5 hechos milagrosos que Jesús había hecho días pasados en presencia de los discípulos. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 30, Jesús comienza esta serie de hechos milagrosos alimentando 5,000 personas, multiplicando precisamente los panes. Luego en el 6:41, Jesús camina sobre el agua. En el 7:24, Jesús libera la hija de una mujer sirofenicia que estaba endemoniada. En el 7:31, Jesús sana a un sordomudo. Y en el 8, versículo 1, Jesús alimenta nuevamente a 4,000 personas. Es decir, inmediatamente al hecho que estamos estudiando, los discípulos tenían memoria de hechos milagrosos recientes, al menos 5 hechos milagrosos que Jesús había hecho en presencia de ellos. Pero también sucedió un hecho negativo. Y fue que los fariseos comenzaron a exigir en el versículo 11 del capítulo 8 una señal milagrosa a Jesús para que demostrara que venía del cielo, que era hijo de Dios. Ahora entendemos que los fariseos realmente no estaban pidiendo una señal para creer, simplemente querían ponerle una trampa. Y Jesús no mordió el anzuelo, no se puso a discutir con ellos y hacerles una señal milagrosa para que ellos creyeran, porque aunque las hiciese, no iban a creer. Y pareciera que esa discusión de Jesús con los fariseos no hubiese surtido ningún efecto en los discípulos. Pero sí surtió, porque Jesús inmediatamente le dice a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué les estaba queriendo decir el maestro? Recordemos que materialmente, humanamente, la levadura es un hongo microscópico que tiene una importante capacidad para realizar descomposición mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos. Un poquito de levadura descompone inmediatamente toda una masa y la infla. Pero la levadura en la Biblia generalmente viene asociada a cosas negativas. Él siempre le hablaba a la levadura de los fariseos en términos de hipocresía. Es más, recuerden que la Pascua se celebraba con panes sin levadura. Recuerden que siempre se les exigía al pueblo de Israel ofrecer los sacrificios sin levadura. Es decir, la levadura siempre está asociada en estos contextos de sacrificio y de fiestas con algo negativo. Así que Jesús le dice: cuídense de la levadura, de la forma de pensar, de la hipocresía de los fariseos y de la hipocresía mayor de Herodes.
porque Herodes en días pasados había matado a Juan el Bautista. Sin embargo, hacía creer a los discípulos que él era amigo de la religión judía, es más, que había ayudado a construir el templo. Siempre se mostraba como una persona amigable, pero en el fondo él los quería helenizar a todos. Así que la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, cuando habló Jesús, hacía referencia a cambiar la forma de pensar, a cambiar nuestra estructura, a cambiar nuestra masa uniforme y a vivir de una manera hipócrita o llegar a su máxima expresión, lo que yo denomino el ateísmo funcional, que es creer en Dios, pero creer que nosotros tenemos que hacerlo todo. Es todo lo contrario a vivir en la gracia de Dios. Ateísmo funcional viene cuando nosotros nos hemos dejado permear de la levadura del contexto. Así que Jesús les dice a ellos, cuídense de la levadura. Pero ellos inmediatamente entienden mal las verdades del reino y comienzan a pelear entre ellos, pensando que Jesús les había dicho eso, era porque no llevaban pan, no llevaban comida. Y luego Jesús los para y le dice, un momento, ¿ustedes piensan que es por eso? ¿No recuerdan en el pasado cómo ya yo multipliqué los panes? Así que cuando uno olvida las obras que Dios ha hecho en nuestra vida, fácilmente puede ser influenciado por el medio, por el contexto que nos rodea, por el pensamiento dañino que hay en los medios de comunicación. En estos momentos que estamos atravesando, podríamos decir que la levadura viene regada, viene esparcida a través de las redes sociales, a través de los medios amarillistas, que cuando uno ve esas noticias no ve sino destrucción y muerte, y muchas personas comienzan a dudar del poder y de la protección del Señor. Esa levadura está haciendo daño en muchas personas, porque han olvidado todos los hechos milagrosos que Dios ha hecho en el pasado en ellos mismos. Recuerda por un momento cuando Dios multiplicó tu canasta familiar, multiplicó tus recursos, cuando proveyó para la universidad tuya, la de tus hijos, la de algún familiar, cuando obró en sanidad en ti, cuando el médico les dijo que ustedes no podían tener hijos y luego tuvieron ese bebé cargándolo en brazos. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho a favor de ti? Y tú has tomado esos recuerdos y los has metido en un baúl y los cerraste. Y hoy tienes que sacar esos recuerdos. Recordar cuántas veces Dios te ha provisto para que puedas avivar tu fe hoy y la de otras personas. Y hoy puedas entender que el mismo Dios que en el pasado actuó, hoy también va a actuar y lo va a hacer en el futuro. Olvidar las cosas que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida nos puede llevar a dudar de la provisión de Dios y a volvernos egoístas. Mira que tú todavía puedes tener ya en tu casa, todavía puedes tener comida, puedes tener mercado, puedes tener recursos. Pero cuando empiezas a dudar de Dios, empiezas a volverte egoísta y a no compartir porque piensas que mañana lo vas a tener. Que si lo compartes hoy, mañana te va a hacer falta. Y entonces dejamos de hacer la obra de caridad, la obra de misericordia con los necesitados. Pero el mismo Dios que te está proveyendo hoy, te va a proveer mañana. Así que tú puedes compartir lo que tienes. Y si no lo haces, te estás negando a una bendición más grande. Hermano, en estos momentos hay gente necesitando comida, recursos. Y tú eres la solución que Dios va a usar para ayudar a esas personas. Pero si tú comienzas a dudar de la provisión de Dios, de los milagros de Dios, te vuelves egoísta y entonces dejas de hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. No cometas ese pecado. Ayuda a las demás personas. Olvidar las cosas que Dios ha hecho en nuestro pasado también nos puede volver rencillosos, egoístas, pleiteros. Miren que los discípulos comenzaron a pelear entre ellos. ¿Cómo es posible que en medio de una barca, cuando han visto semejantes milagros, al menos 5 grandes milagros, y ahora ellos están peleando porque habían olvidado la comida? Pero olvidar también
la provisión de Dios, los recuerdos que Dios ha tenido de nosotros en el pasado, nos puede hacer minimizar nuestros recursos. El texto comienza diciendo que ellos llevaban un pan, pero más adelante cuando ellos comienzan a discutir, dicen que discutían porque no tenían comida, pero al menos tenían uno, pero ya lo habían minimizado en su discusión. Y así sucede en nuestra mente cuando nosotros comenzamos a creer en el contexto, en las estadísticas, en las falsas noticias, en el amarillismo de algunos pasquines, de algunos estados, de algunas redes. Comenzamos a minimizar lo que tenemos. Y tú eres una persona privilegiada porque Dios te ha dado todavía muchas cosas que hoy puedes compartir. Cuando olvidamos y dejamos de recordar la misericordia de Dios, también puede llevarnos a convertirnos en unos Herodes en potencia. Es decir, en unas personas hipócritas que pertenecemos a una religión, a una creencia, supuestamente al cristianismo, pero dudamos del poder de Dios. Así que, mi hermano, escarba en ese baúl de tus recuerdos. Y yo te invito a que hagas un listado. Comienza a escribir cuántas veces Dios te ha provisto en el pasado. Cuántos milagros de sanidad. Cuántos milagros de provisión. La vez que el Señor proveyó para el semestre de la universidad, la vez que el Señor te sanó, la vez que el Señor te libró de la muerte, de un accidente, de tantas cosas. Comienza a recordarlo hoy y comienza a compartirlo con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos. Aviva la fe tuya y aviva la fe de las demás personas. El mismo Dios que actuó en el pasado va a actuar hoy y lo va a hacer en el futuro. Abre tu baúl de los recuerdos y comienza a bendecir tu vida con esos recuerdos, pero también la vida de otras personas. Quiero terminar esta reflexión leyendo el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 6 al 7, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El mismo Dios del pasado está hoy aquí y te va a cuidar, te va a proteger, va a proveer y lo hará en el futuro. Destapa, abre el baúl de tu recuerdo y comienza a bendecir tu vida y la vida de las demás personas. Que el Señor te bendiga.